Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pero habíamos terminado más arriba, por ejemplo, decía el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Yelmo era el casco, ¿no? Que significa tener la palabra en la mente. Y coraza es lo que cubre nuestro frente, ¿no? Normalmente cuando a alguien se le dispara algo, primero viene aquí, ¿no? Y le mata. Por eso, para que la trampa de Satanás, la trampa del diablo, los engaños del mundo no lleguen a nuestro corazón, tenemos que tener una coraza, vestidos con la coraza de fe y de amor. Fe que era fidelidad a la palabra. Cada vez que en la Biblia sale la palabra fe, bíblicamente se está refiriendo a la fidelidad a la palabra. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra fe fuera de la Biblia, sí puede ser cualquier otra cosa. Puede ser fe en mi Dios, en mi vecino, en mi santo, en cualquier cosa puede ser. Pero cuando en la Biblia sale la palabra fe, ¿a qué se está refiriendo? A la fidelidad a la palabra. Entonces, si una persona tiene fidelidad a la palabra, ¿de qué puede evitar que las bombas del diablo, las lanzas del diablo entre a tu corazón? Y si tiene fidelidad a la palabra, entonces va a poder dominar su mente. Ese es el yelmo. Yelmo es casco. Bueno, después, ¿por qué? Versículo 9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús el Mesías. Es muy importante entender también que la palabra Jesucristo, esto vamos a aclarar ahora, Jesucristo no está bien dicho. ¿Por qué? Porque Cristo es un título, Cristo es una posición y Jesús es un nombre, ¿no? Entonces Él es Jesús el Cristo, así está mejor dicho. Jesús Cristo, para acá está escrito como si fuera todo un nombre. No, es Jesús el Cristo, así es mejor, ¿no? Entonces Él es el ungido, el Mesías. Es como, la palabra Cristo es como que Él fue nombrado Rey. Por eso cuando yo digo que creo en Cristo, estoy diciendo que creo en el Rey de Israel. Eso estoy diciendo. Fíjense que la gente dice, yo sigo a Cristo, yo creo a Cristo, pero ellos no creen en Israel, no creen en las 12 tribus, no creen en las promesas, no creen en nada. Entonces, ¿en qué está creyendo? Por ejemplo, vamos a suponer, si vos decís que Jacobo dice que Horacio Cartes es tu presidente, decís un poco, Horacio Cartes es mi presidente, decís un poco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se entiende ahí? Que él es paraguayo, que vive en Paraguay y que se somete a las leyes de Paraguay. Eso automáticamente quiere decir o no.
Pero si él dice, Horacio Carter es mi presidente y vos estás en China, vos sos chino, tus padres son chinos, tu documento es chino, ¿tiene chiste? No. De la misma manera, si yo digo yo soy seguidor de Cristo, quiere decir que yo pertenezco a su gobierno, a su reino. Por eso la gente esperaba irse con él a su reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, decía. Entonces ese es Jesús Cristo, Jesús el Mesías, el ungido. ¿Restaurarás a Israel en este tiempo?, le preguntaban a sus discípulos, porque pensaban ya que Israel iba a ser establecido ya. Entonces, ese es siempre el tema en la Biblia. Entonces acá dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús el Mesías. Quiere decir que todos los que le estamos siguiendo a Él, todos los que le estamos sirviendo a Él y muchas veces dando nuestra vida por Él, no vamos a ser puestos para ira en el día del juicio, que es, sino vamos a ser puestos para alcanzar salvación, dice. Acá sale la palabra alcanzar salvación. ¿Se acuerdan de la canción antes? Alcancé, tanto cantar, salvación, alcancé salvación. A ella, esa persona que canta alcancé salvación, quiere decir que ya está en el reino de los cielos. Por eso alcanzó salvación. Se puede también por la fe. Yo por la fe puedo decir estoy en el reino de los cielos. ¿Qué es por la fe? Por la fidelidad a la palabra. Ahora entonces, sin la fe, ¿qué sería? Si yo no soy fiel a la palabra, entonces ¿cómo puedo decir que estoy en el reino de los cielos? Imagínense, la gente dice, por la fe yo ya estoy en el reino de los cielos, pero no es fiel a la palabra. No le gusta la palabra, no quiere lo oír, no quiere participar, no quiere escuchar, no quiere saber. Entonces, ¿fe de quién es lo que tiene? La misma fe que creer en la Virgen de Guadalupe. Así. La fe es confiar en la palabra. Y si vos decís que por la fe ya está en el reino de los cielos, es porque vos sos fiel a las promesas y a los dichos por Jesucristo. Por Jesús el Cristo. ¿Entiendes? Bueno, entonces por eso dice, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Cristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces el objetivo de la muerte de Jesús es para vivir con Él, dice. Dice acá, sea que, atiendan muy bien esto que significa velemos o que durmamos. Muchas personas ahí han interpretado que durmamos quiere decir que aunque estemos viviendo flojo en el Evangelio, flojo en la palabra, así un poco dormidito, igual Dios nos va a llevar. Así han interpretado, ¿no? Pero ¿saben lo que realmente acá está queriendo decir? Velemos o durmamos. Velemos quiere decir el que sigue despierto, el que sigue vivo. Y durmamos, ¿qué quiere decir? El que ya ha muerto. Si nosotros atendemos en el versículo 13, capítulo 4, cómo arranca, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Justamente por eso está continuando acá explicando eso Pablo. No piensen que esos que durmieron, ellos ya están fritos. Ellos ya no tienen esperanza. Tampoco queremos que ignoren, versículo 13, acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiere decir que nosotros que estamos velando todavía, ¿por qué estamos velando? Porque estamos despiertos, estamos vivos. Y también los que han dormido, todos vamos a ser salvos por la obra de Jesucristo. Versículo 10 dice entonces, 5:10, quien murió por nosotros para que ya sea que estemos vivos o que hayamos muertos, vivamos juntamente con Él. O sea, el vivo y el que ha muerto, cuando Él venga, todos van a estar con Él. ¿Está bien? Y eso está escrito en muchas partes de la Biblia. Jesús mismo dijo que viene la hora y la hora es cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es importante entender. Entonces, quedó aclarado que no es que vos si estás viendo flojo, igual no te vas a ir con Dios. Eso quedó aclarado. Usted está hablando a los que están despiertos, estamos vivos, seguimos vivos. Esto también aclaraba acá. Vamos a para analizar, para documentar eso. Acá el versículo 15, 4:15.
de 1 Tesalonicenses. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí confirma otra vez que los que velan son los que están vivos y los que duermen son los que han muerto. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son los que están durmiendo. Luego nosotros, esos son los que están velando. Los que vivimos o velamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, versículo 11 de capítulo 5 dice, por lo cual, capítulo 5, versículo 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos, acá dice, vivamos juntamente con él. ¿Será que estando en el cielo volando como paloma vamos a estar viviendo? ¿Dónde vamos a estar viviendo? En un lugar. Si hemos resucitado con un cuerpo glorificado, tenemos que estar en un lugar prometido. Y si queremos saber cuál es el lugar prometido, hay que ir a los profetas. Por lo cual, animaos, versículo 11, unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, anímenle a la gente, díganle que no pierda la esperanza. Un día vamos a estar todos juntos viviendo con Jesús. No se preocupen por los que han muerto. Si han muerto confiando en el reino aparecerán. En el reino despertarán. Si han muerto confiando en este mundo, confiando en este sistema, para este sistema entonces van a estar preparados sus vidas. Así es. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesta. ¿Qué le está pidiendo Pablo a los tesalonicenses? Acuérdense de las personas que están al servicio de la palabra, cosa que muy poca gente hacía en ese tiempo. En este tiempo, muchos de los líderes, pseudo líderes, ¿no?, son muy bien tratados, son muy bien nombrados, son muy bien considerados, ¿no?, grandes líderes. ¿Saben por qué? Porque ya no predican lo que Dios dijo que se predique. Si ellos empezarían a predicar lo que Dios dejó en la Biblia, la palabra que Dios dijo que se predique, ¿ustedes creen que así se le trataría? ¿Que vivirían felices como viven? No. ¿Por qué creen ustedes que a medida que nosotros compartimos más, medio que no le agrada tanto a la gente la palabra? Medio que se aleja y se van alejando. ¿Qué cosa le hace alejar a ellos? Esta palabra no llega a su mentalidad. Entonces, si hay algunas personas que se han dedicado a predicar esta palabra y vos pudiste captar, eso es lo que está queriendo decir, pudiste entenderle, atiéndanle bien, dice. Así está diciendo. Acá también nuestra situación. Tenemos muy pocas personas que se animan a querer realmente predicar esta palabra. Es más fácil escuchar nomás, sentarse, escuchar y aprender, 100 años aprender. Pero es más complicado decidir a enfrentar con otra persona. Por eso si existe en tu barrio, tu ciudad o tu comunidad, alguien que está presidiendo quiere decir que siguiendo adelante, avanzando, no retrocediendo. ¿Qué dice acá? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconózcanle, está diciendo. Así está diciendo. Bueno, versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces que le considere que realmente el trabajo que está haciendo es un trabajo digno. También, otra cosa que le va a rogar, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aparte de decirte que considera al que te está guiando, al que te está compartiendo, también sale otra palabra, amonestar a los ociosos. ¿A quién le está hablando esto? Le está hablando líderes, amonesten a los ociosos o a los hermanos le está diciendo.
¿Ah? ¿Quién es el que tiene que amonestar? ¿El líder el que tiene que amonestar? El hermano. Nosotros estamos acostumbrados, no, pastor, si nosotros notamos que una persona, ahora vamos a analizar lo que es ocioso. Yo estaba investigando esta palabra, quería profundizar. La palabra ocioso quiere decir indisciplinado o rebelde. Bueno, está bien. Ocioso es una persona indisciplinada. ¿Y qué significa indisciplinado? Que vive sin disciplina, que vive rebelándose o haciendo cosas fuera de lo correcto. Y miren lo que la Biblia dice con respecto a este tipo de personas. Vamos a ver primero ver Proverbios capítulo 28. Proverbios 28. ¿Qué causa seguirle a esta clase de personas? 18 vamos a leer. 28, 18. El que en integridad camina será salvo. Ya ahí están sabiendo cómo se puede salvar una persona. El que en integridad camina será salvo. ¿Qué significa integridad? Una persona que vive completo, que no vive a medias. El que vive a medias no va a poder alcanzar la salvación. Acá está diciendo aquí. Mas el de perverso camino caerá en algunos. El de perverso camino, uno de esos sus perversos caminos un día le va a tumbar. Tal vez varias veces va a andar perverseando. Pero en una de esas, ¡plá!, va a caer. En una va a caer. Así que no se preocupen por los que andan en perversos caminos. Tarde o temprano caerán. El que labra su tierra se saciará de pan. ¿Qué dice ahí? El que labra su tierra se saciará de pan. ¿Qué es labrar la tierra? Trabajar. Entonces, una de las características de ocioso es también que no quiere hacer nada. Quiere quedarse nomás por ahí. Por eso hoy en día, ¿por qué hay muchísimos jóvenes rebeldes? Pues jóvenes que están ahí en las drogas, en la pandillería, en la delincuencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? No quieren trabajar. Entonces andan de ociosos, indisciplinados. Bueno, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que sigue a la gente indisciplinada, a la gente rebelde, va a ser siempre un pobre. Así está hablando. Así que analicen muy bien con quiénes andan juntándose. ¿A ustedes les gusta andar con la persona rebelde, ociosa, vago, con esa clase de persona? Entonces su finalidad, ustedes van a ser siempre miserables. Vean ustedes, ¿por qué muchas personas han acabado en la miseria? Porque con qué clase de cuates o socios o capé se han involucrado. Con personas vagas, ociosas, que solamente están rebelándose contra la persona, usando palabras feas, haciendo... Entonces su fin es así. La Biblia nos está explicando entonces a estas clases de personas. Si tenés en la iglesia, entre los hermanos, esta clase de personas, amonéstale. Ya, oye, de eso, a nivel pesaico, a nivel pesare yapo, a nivel pesaime. Sí, sí. Bueno, hasta ahí. Otro texto, vamos a ver, Hechos capítulo 17. Vamos a ver para qué sirven los ociosos. En dónde se le utiliza bien a esta clase de personas. Siempre cuando alguien quiere hacer un tumulto, va directamente en busca de los ociosos. Miren lo que ocurrió acá. Justamente en la ciudad de Tesalónica. Justamente en la ciudad de Tesalónica, ¿qué ocurrió? Los judíos, ¿a quién llamaron para hacer tumulto? Hechos capítulo 17, versículo 4. Dice 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Yo ya había explicado por qué cuando Pablo predicaba en la sinagoga encontraba a muchas mujeres, nobles también, porque en aquel tiempo los griegos vivían muy corrompidamente y sus mujeres eran siempre abandonadas. Entonces ellos buscaban refugio en la sinagoga queriendo aprender la palabra. Eso es lo que ocurría. Miren el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos, ¿qué dice ahí? Ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Hombres malos
y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Así que si alguna vez ven gente que está trayendo, vamos al ataque, gritaneando, ya se dan cuenta qué clase de personas son. Indisciplinados, no quieren trabajar, no quieren servir, no quieren hacer nada. Muchas veces no quiere trabajar, no solamente no quiere decir que no tiene trabajo, no quiere trabajar para Dios. No quiere servir a Dios. Entonces cuando no quiere trabajar y servir a Dios, hace estas cosas. Tumulto. Es un cristiano que vive indisciplinado, un creyente indisciplinado. Solamente grita, se queja, se plaea. Cuando se va a armar alboroto, ahí está. Esa clase de persona es el ocioso. Existía eso en la iglesia. Y para finalizar, segunda de Pedro, con los ociosos. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Fíjense lo que Pedro está diciendo aquí. Ustedes también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a vuestra fe, a su fidelidad a la palabra, añádanle esto, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Virtud es una persona respetable. Si vos sos una persona respetable, tenés mérito de que te respeten, no solamente usa tu mérito de que te respeten como mérito de respeto, sino añadirle algo más, dice conocimiento. Tenés también conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. No solamente te quedes con el conocimiento, tenés mucho conocimiento, pero no puedes dominar tu vida. Igual de rebelde. Domina tu corazón, domina tus cosas. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. ¿Qué quiere decir piedad? Una persona con conocimiento de la Biblia, con dominio propio y con paciencia, vive orando, vive leyendo la Biblia, vive estudiando la palabra. Eso significa piedad. Vive una vida piadosa. Vive buscando momentos de reunirse, vive orando con los hermanos. Eso hace. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar otra vez ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús el Mesías. Si estas cosas, si una persona tiene fe, le añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, ¿ustedes piensan que va a ser una persona que ande gritando por ahí, rebelándose? No. Esto va a producir fruto en su... No va a andar siendo un indisciplinado. Entonces vemos que en Tesalonicense había alguna persona que no tenían estas características, por eso eran indisciplinados, eran ociosos. Bueno. Continuando. Entonces, primer libro de Tesalonicenses 5:13, ¿no? Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué significa poco ánimo? La persona que quiere servir a Dios, tiene ganas de servir a Dios, pero tiene muchas dificultades. Entonces muy desanima. Muchas veces la situación le desanima a alguno. Entonces a eso que le pide que haga, que le aliente. Siga, hermano, con fuerza, sigamos adelante, que le dé esperanza. A ese que quiere servir a Dios, que vos no quiere servir a Dios, pero alguna vez la situación le tumba, le cae, ya se va a ir al pozo ya. Entonces, tirarlo otra vez cuerda y estirarlo otra vez. Ese es diferente. Hay diferencia entre el ocioso y el de poco ánimo. El de poco ánimo no vive indisciplinado, solamente que está cargado de situaciones difíciles, problemas. El ocioso es un indisciplinado, un rebelde. Después, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Qué significa no pagar
mal por mal. Lo que normalmente mucha gente le gusta hacer. Si se siente agraviado, busca cómo destruirle a esa persona. Si yo hablo, por ejemplo, si yo hablé alguna palabra mala de hermana Eulalia, y hermana Eulalia se entera la palabra mala que yo hablé, ¿cómo ella busca pagarme eso? Hablando peor de mí, hablando peores cosas, y haciendo que la gente más me odie. Así está diciendo la Biblia. Atiendan muy bien este punto. Entonces, cuando yo pienso que alguien me está haciendo algo malo, tengo que recompensarle haciendo más mal a esa persona. No quiere decir, como nosotros estamos acostumbrados a decir, pero él no me buscó. Él no me buscó. Por eso yo le di también con la misma moneda, o peor. Cuando yo hice algo malo por alguien, el que me responde hace peor. Porque yo hago con una fuerza. El que me responde hace con dos fuerzas. ¿Sabían eso? Primero con la fuerza del mal y con la fuerza de la venganza. Está haciendo. La venganza y el mal que está haciendo. Por eso uno tiene que atender cuando va a responderle a otra persona. La Biblia está explicando. Pablo está explicando. Si ustedes son hombres que están caminando hacia la eternidad, hacia el reino de mi Padre, analicen bien este punto. Si son dignos o no de llegar a este lugar. Estad siempre gozosos. Gozosos. Y otra vez. Yo dije que iba a analizar esta palabra gozosos y bastante, ¿no? Encontré. Nosotros siempre vemos, estás gozoso, hermano. ¿Y qué es gozoso? ¿Realmente qué es gozoso? Tengo gozo en mi corazón. Cuando gana tu equipo favorito, cuando gana el clásico Cerro. ¿Cuál es el gozo realmente? Es igual, la palabra gozo también se puede entender así como fe. Fe, si vos sacás de la Biblia, entendés que es solamente alguna cosa que vos crees, que vos aceptás. Igual, gozo, si vos sacás de la Biblia, entendés cuando está contento, cuando está alegre. Pero la mayor parte en la Biblia, gozo quiere decir cuando en medio de un sufrimiento vos ves el poder de Dios. Eso quiere decir gozo. En medio de una tragedia, en medio de un dolor, vos sentís que Dios está contigo. Eso es lo que produce gozo. Por eso, la tribulación que va a venir, que está por venir, ¿por qué va a producir gozo en los creyentes? Y recuerden que Pablo le está explicando ya sobre la tribulación. Aunque estos no estarían, pero esta carta llegaría hasta nuestro tiempo. ¿Por qué el cristiano cuando experimente la tribulación va a tener gozo? Porque Dios no nos ha puesto para ira, dice. Quiere decir que Dios nos va, en medio de gran tribulación, nos va a librar de esa penuria y va a hacer que nosotros podamos sentir ese gozo. Vamos a ver lo que dicen algunos textos. Primero, Segunda de Crónica, capítulo 7. Segunda de Crónica, capítulo 7. Hoy estamos entonces entendiendo qué significa la palabra gozo. A ver si, ahí ahora vamos a ver si realmente es gozo lo que mucha gente siente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 10. 7, 10. Miren lo que dice ahí. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que el Señor había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Aunque yo leí esta última parte, ¿no?, de esta estrofa, ¿a qué se está refiriendo aquí? ¿Por qué el pueblo estaba gozoso? Durante el primer reinado en Israel, que ocupó Saúl, el pueblo no tenía tranquilidad. Cuando Saúl era el rey no había tranquilidad. No era un país estable. Saúl, aunque reinaba, pero no tenía un gobierno realmente, como se puede decir, guiado por Dios. Finalmente un día Dios pone a David en el trono. Durante todo el tiempo que David fue rey, ¿cómo fue el país? ¿Cómo estuvo el país? En guerra, en rebeldías, en conflicto, en problemas, en dificultades. Todo el tiempo fue. David fue un reino que fue puro guerra. Pero después de terminar el reino de David, cuando ocupa Salomón, el país empieza a entrar en una etapa de paz. Salomón puede establecer paz con los demás reinos. Se establecen las 12 tribus.
y se crea y se edifica el templo de Jerusalén. Entonces, ¿por qué el pueblo está con tanto gozo acá? ¿Qué es lo que le hace sentir gozo a ellos? Que después de la promesa de Dios, desde que salieron de Egipto, después de toda la penuria que han pasado como país, por fin tienen su templo. Por fin Dios le ha dado su templo, que significaría el reinado eterno del Mesías. Eso es lo que yo entendía. Significaría el lugar donde Dios para siempre iba a escuchar su voz. Por eso había gozo en su corazón. Porque después de tanto dolor y tanto sufrimiento, Dios ha dado a David y a su hijo gobierno perpetuo. Eso quiere decir esto. Vamos a ver otro tema. Segunda de Crónicas, otra vez, 20. Segunda de Crónicas, 20. Para entender lo que significa gozo. 20:27. Esto es después de haber triunfado sobre una guerra, ¿no? Sobre una batalla. Miren lo que dice ahí. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. Y ahí sale gozosos, porque el Señor les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa del Señor. ¿Se dan cuenta otra vez ahí por qué el pueblo tiene gozo? Después de haberle librado de una gran batalla, de una dura guerra, Dios les empieza a dar otra vez ese gozo en el corazón. Entonces estamos entendiendo lo que significa gozo, ¿no? No es simplemente, ay, qué gozo, qué gozo. Gozo es después de haber pasado una gran aflicción, un gran dolor, un gran sufrimiento, veo el poder y la grandeza y la gracia de Dios. Y ahí se produce esa emoción o ese sentimiento que la Biblia llama gozo. Por eso, ¿será que nosotros es gozo lo que muchas veces tenemos? Eso tenemos que experimentar. Hay otro texto que voy a mostrarle, Hechos 5. Libro Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 40. Esto es cuando los apóstoles fueron apresados y fueron golpeados por los sacerdotes y después fueron liberados. Miren lo que dice, versículo 40, 5:40 de Hechos. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Dicen lo que hicieron. Después de azotarlos, miren, están prohibido que usted hable en nombre de Jesús, si no morirán. O sea, ahí empezaron a darse los apóstoles que hablar de Jesús no iba a ser fácil, ¿no? No como nosotros que hoy podemos hablar, Jesús te ama, hermano. Yo puedo subirme en el colectivo y decir, Jesús te ama, Jesús quiere darte, todo puedo hacer. Puedo irme en la plaza, nadie me va a decir nada. Al contrario, qué bien este muchacho que usa la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo hablar de Jesús significaba ir preso, recibir azotes. Sí, hoy cuando nuestro papá nos da con chicinto, estamos llorando grandemente. Imagínate ese azote, esos látigos. Encima encarcelados, presos. ¿Y cómo ellos se sintieron después de haber sido liberados de esta situación? Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué significa por causa del nombre? Por causa de hablar acerca del Hijo de Dios, del que representa el trono de David en este tiempo. Ellos estaban gozosos. Nosotros estamos nada más y nada menos que sufriendo por un reino que va a venir a establecerse. En la mente de ellos todavía estaba pendiente que el reino cualquier momento podía venir. Ellos todavía pensaban así. Entonces, al estar siendo azotados, al estar siendo golpeados, ellos sentían, realmente el reino está. Por algo no están persiguiendo, por algo ellos no están aceptando. ¿Por qué? Cuando vos le predicas a alguien sobre un reino, sobre un rey, sobre alguien que va a venir a reinar, y ellos están reinando, quiere decir que están enojados, ellos que están molestos. Tienen miedo que le saquen su puesto. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo, el Mesías.
Todos los días. Todos los días. ¿Qué produce entonces la tribulación en el corazón de un cristiano? Gozo. Entonces, ¿Dios nos puede librar de la tribulación? Si es que Él quiere que tengamos gozo. No, Él no nos va a librar de la tribulación. Él nos va a librar de la ira que está viniendo contra los malvados. De la ira sí nos va a librar. Acá no le libró a ellos de tribulación, pero sí le libró de la ira de esos malvados. Eso es, hay que entender muy bien. Mientras más tribulación se le daba al pueblo de Dios, más gozo y más fuerza y más ganas de enseñar tenía. Mientras más tranquilo vivían y cómodamente, más se acababa la esperanza. En Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Gozoso. ¿Por qué? El gozo, ¿qué significa? Que tenés esperanza. En medio de una tribulación, cuando te aparece gozo, es porque tenés esperanza. Eso significa. Entonces, cuando en medio de una tribulación tenés gozo, te están persiguiendo por todas partes, hay persecución. Si vos estás con gozo, quiere decir que hay una esperanza para vos. No hay esperanza. ¿Se acuerdan de Elías y su siervo? Eliseo era, ¿no? Eliseo y su siervo, que estaban rodeados ellos de sirios. Y él dice, mire Señor, nos están rodeando, estamos perdidos. No, no te preocupes, Dios está con nosotros. Los que están con nosotros son más. En medio de la dificultad, de la tribulación, la vista de Eliseo era de esperanza. Él veía a los carros de fuego de Dios. Eso ve el que tiene gozo. Y la gente de afuera le dice loco. Yo veo los carros de fuego de Dios que me están protegiendo. Estás loco. Eso ve el hombre que tiene esperanza. ¿Y esa esperanza qué te produce? Gozo. ¿Y cuándo es que ese gozo aparece? Cuando hay tribulación. Así que en medio de la tribulación aparece el gozo. ¿Cómo puede decir que la gente ahora tengo gozo y feliz, vive, contento? Eso vean. Cuando Dios te libra de esa situación, ahí experimenta lo que es gozo. Y constante en la oración, dice. Constantes en la oración. Un texto más y pasamos ya. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Dice así. Versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese es el corazón que tiene que tener un hijo de Dios. Aunque parece que está triste, parece que hay dificultad, pero siempre presenta un corazón de gozo. Aunque parece que no hay esperanza, parece que solamente trae pobreza, o vive con pobreza, pero enriqueciendo a muchos. Así está. Vamos a Tesalonicenses. Tenemos que terminar ya el capítulo 5 hoy. Bueno, está siempre gozosos. Entonces quiere decir, en medio de la tribulación, y uno de los lugares donde más había tribulación era precisamente en Tesalónica. Ahí es donde más había los ociosos, los perseguidores. Recuerden que Pablo estuvo 3 semanas nomás ahí, por causa de los que perseguían. Inclusive cuando Pablo fue a Berea, igual ellos fueron detrás de ellos. Era un lugar muy difícil de predicar el evangelio. Arrasaron con la casa de Jasón. Versículo 17. Orad sin cesar. Otra palabra que Dios pide que uno haga. Orar sin cesar. ¿Cesar qué significa? Parar. Y sin cesar, sin parar. Dios quiere que su pueblo ore, clame, pida. Y vamos a dar unos textos otra vez para ver qué se refería a esto. Vamos a 2 de Crónicas capítulo 6. Fíjense un poco lo que producía la oración. Hay muchas escrituras que hablan sobre la oración, pero nosotros vamos a tocar algunos, ¿no? No hay mucho tiempo. 2 de Crónicas capítulo 6, versículo 32 primero. Esto era cuando se dedicaba el templo de Jerusalén. Realmente tiene 42 versículos. Ustedes pueden leer todo, pues yo le voy a leer algunos nomás. Es interesante para saber el propósito que tenía Dios para que el mundo entero, el pueblo que iba a ser un día esparcido por todo el mundo, tenga ese deseo de orar.
Miren lo que dice el 32. También el extranjero, ya está hablando el extranjero, que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti, el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Es importante que los extranjeros y todo el pueblo y todo el mundo conozcan que uno, cuando dirige su oración hacia Jerusalén, Dios está escuchando. Dios está oyendo. Esto era una promesa, un pacto. 36, versículo 36. Si pecaren contra ti, acá ya habla si pecare, si el pueblo peca, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de su enemigo, para que los tomaren los lleven cautivo a tierra de enemigo, lejos o cerca, dice. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impiamente hemos hecho, y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Así está diciendo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús vino al templo? ¿Por qué se enojó? ¿Para qué dijo Jesús que iba a hacer ese templo? Para que su pueblo venga a orar, ¿no? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso dijo Jesús, ¿no? Jesús vino a reafirmar esta palabra, ¿no? Pero ustedes, ¿qué habían hecho? Cueva de ladrones. Del lugar donde el pueblo tenía que venir a encontrar paz y refugio, los israelitas, los judíos, lo habían hecho mercado, lo habían corrompido. Eso habían hecho. Por eso es que Jesús vino a restaurar en aquel tiempo. ¿Cómo Él restauró? Con su vida. Si Él quiere restaurar algo que está mal, ellos hicieron mal, pecaron, y Él quiere restaurar algo, ¿cómo tiene que hacer? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Él tenía que ser ofrecido como sacrificio. Entonces, como Él fue ofrecido como sacrificio, las personas podían usarle a Él de intermediario para Dios. ¿Está bien eso o no? Porque Él vino a solucionar el problema del pueblo. Lo que el pueblo judío tenía que hacer, el pueblo de Israel tenía que hacer, no lo hizo. Jesús vino y lo hizo, entonces Él se queda como el intermediario de Dios entre los hombres. Eso es algo inaceptable para los judíos, ¿no? Hoy en día, ¿no? No, hereje. Pero bueno, nosotros gracias a Dios creímos en eso. Bueno, un texto más quiero mostrarle. Vamos a Lucas capítulo 11. ¿Cómo Jesús enseña que hay que orar? Jesús enseña la oración. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Era muy importante que los judíos, los discípulos de alguien, oren a Dios guiándose por su maestro. Porque ellos le consideraban a su maestro como un intermediario entre ellos y Dios. Ellos le consideraban así. Porque realmente eso es lo que tendría que venir a haber hecho el Mesías. Entonces, enséñanos cómo tenemos que dirigirnos a Dios. Nosotros no sabemos. ¿Qué le dice Jesús? Atiendan qué le dice Jesús. Y les dijo, cuando oréis, decid así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa Padre nuestro? Si vos estás orando Padre nuestro, quiere decir que vos estás reconociendo, ¿estás reconociendo que soy hijo o no?
Entonces, primer punto, si vos estás reconociendo que sos hijo, ¿cómo tiene que ser tu vida? Como hijo. Entonces, de entrarlo ya Dios te dice, si está orando como hijo, si está orando a tu padre, entonces vos sos su hijo. Compórtate como hijo entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, voy a saber que tu Padre está en el cielo. Santificado sea tu nombre. Entonces, vos estás reconociendo que su nombre es un nombre sagrado. Su nombre quiere decir su manifestación, sus atributos son sagrados. Ahí ya está reconociendo que sos su hijo. Está reconociendo que sus atributos, su nombre es sagrado. Entonces, imagínate cómo te tenés que sentir, qué presencia tenés que tener vos. Eso tenés que estar pensando ya. Santificado sea tu nombre. Después, venga tu reino. Venga tu reino. Está pidiendo que establezca su reino en tu vida, en esta tierra, en tu presencia. Venga. Después, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la manera que Dios enseñó que oremos. Reconozcamos que podemos pecar o no, que pecamos. Por eso lo que antes nosotros muchas veces pensábamos, no, nosotros no pecamos más. ¿Era falso o no? No, yo no peco más. Yo no peco más. Pero Jesús te está enseñando no, pero este era a los pecadores, a sus discípulos, a sus talmidín. Le estaba enseñando a reconozcan que son hombres transgresores de la palabra. Recuerden que el mismo Salomón dijo, si tu pueblo ora, reconoce su maldad, su arrepentimiento, tú le oirás y le perdonarás. Entonces, de la misma manera está diciéndole, reconozcan ustedes que han transgredido. Y esto estaba hablando porque esto quedaría aquí registrado. Entonces, la persona que no quiere reconocer que transgrede la ley, que transgrede la palabra, porque ¿quién no peca? Ahí en Crónica que leímos, porque no hay hombre que no peque, está ahí entre paréntesis, aclarando ahí, porque no hay hombre que no peque. ¿Hay hombre que no peca? Todos pecan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre para cubrir ese pecado? ¿Qué puede hacer? Reconocerlo ante su Dios en su oración. Bueno, ahora sí terminemos Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses 5. Orad sin cesar. Entonces, orad sin cesar, ¿qué significa? No solamente cuando venimos en la reunión de oración tenemos que orar. Esta es una reunión especial donde nos reunimos porque queremos orar juntos. Pero nosotros podemos orar en la cama, cuando voy a almorzar, cuando voy a comer, cuando estoy en el colectivo, cualquier momento. Hasta cuando estoy haciendo alguna tarea, de repente puedo orar. Cierro mis ojos y Señor, por favor. Hasta cuando estoy sentado por ahí en una plaza, con los ojos abiertos y todo. Puedo, Señor, por favor, ayúdale a esta gente a que pueda conocer tu... ¿Así puedo orar o no? Entonces, eso es orar sin cesar. Siempre mantener un corazón de que estoy charlando con Dios. Ustedes no le hacen así. No pienses, ahora voy a orar, déjenme en paz, dejen todo porque ahora voy a orar a Dios y no, quiero hacer una... No, mucha gente piensa así, no, tengo que hacer un momento especial ahí, no. Oh, Señor, Señor. No. Entonces, si orar sin cesar, por eso la gente cuando escucha orar sin cesar, piensa que hay que orar a las 4 de la mañana, hermano, vamos a orar todos los días, de ayuno de oración, un momento. Está bien todas esas cosas, pero cuando vos querés orar sin cesar, en donde está, en donde te va, en donde caminar, está mientras cocinando, podés orarle a Dios. Podés darle gracias, Señor, por esta comida que hoy me permitiste preparar. Gracias, Señor, porque si me fui al colegio y regresé a mi casa, gracias. Mientras estoy llegando nomás, ahí yo solito, Señor, gracias porque estoy llegando a mi casa. Cuando voy a dormir, gracias, Señor, porque hoy me permitiste volver a mi camita a dormir. Gracias por esta ducha que estoy recibiendo. Esta agua tan fresca. Gracias. Gracias por muchas cosas se puede dar gracias, ¿no? Por el agua que estoy tomando, por la familia que tengo, en cualquier lado. Eso quiere decir orar sin cesar. Si ustedes practican esa manera, van a tener constante comunión con Dios. Y ahí también puede decir, Señor, soy rebelde, soy malo. Ayúdame, por favor. Mirá la otra vez lo que ya hice otra vez. Ya la regué. Ya otra vez. Ya voy a ir, mango. Cada momento tengo ese corazón caído, sencillo. Dios va a estar conmigo.
Dice, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Qué significa esto? Siempre sean agradecidos. Señor, gracias por todo, gracias por esto, gracias por la gracia, gracias. No dejen de dar gracias. ¿Van a dar gracias? Gracias, gracias, gracias. No solamente, yo a Dios le agradezco, a usted no, a las personas también. Al agradecer a las personas es como que vos estás sintiendo que Dios realmente usó a esa persona para que te haya hecho ese favor. Entonces, diciéndole gracias a esa persona, estás reconociéndote a Dios. Pero no, a vos te doy gracias a Dios, no a ellos. No, entonces, igual agradezcan siempre todas las cosas que Dios les permite. No apaguéis el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? El espíritu, fíjense que si vos estás orando sin cesar y si vos estás dándole gracia a todas las cosas a Dios, en ese momento no vas a sentir que Dios te está diciendo, sí, pero vos no estás haciendo bien las cosas. Por ejemplo, alguna cosa que no está haciendo bien, alguna cosa que no está haciendo correcto, Él te está hablando o no. Y vos te haces el, no. O estás leyendo una parte de la Biblia donde dice, así deben vivir y desviar, mirar a otro lado. Poco a poco te hace el desinteresado, desinteresada. Hace como que no escuchaste nada, como que, no, esto es un culto común nomás, no es que Dios me habló, es un culto nomás. La vida sigue. Poco a poco el espíritu se apaga. Después Dios no te va a hablar. Y ahí ya vas a hacer ese Romanos 2, ¿no? Romanos 1, hombre entenebrecido, hombre que ya vive en oscuridad. Cuando ya no podés escuchar en tu corazón la voz de Dios que te habla, que te dice, no viva así, no haga así. Cuando ya se borró eso, ya vas a ver qué clase de vida vas a tener. Ya vas a empezar a vivir arrogante, altanero, orgulloso. Le vas a decir a la gente lo que se te da la gana. Vas a ser malcriado, aborrecedor de los padres, idólatra, fornicario, heredia. Todo lo que sale en capítulo 11. Entonces, Pablo le dice, no apaguen el espíritu. No menospreciéis las profecías. ¿Qué son las profecías? A profecía también se le llama como las enseñanzas. Todas las enseñanzas que Dios nos está dando. También se puede decir profecías porque si una persona te muestra la palabra y te dice, mira, la Biblia dice que si una persona no vive con estas características le va a ocurrir esto. No vaya a menospreciar eso. Y algunas veces, esto ya es un extremo, puede llegar, puede ser que Dios le use a una persona para que te diga, aunque no conoce la Biblia, no sabe, pero te diga, mira, no me parece correcto tu vida y te va a pasar estas cosas. No menosprecie ese dicho, mejor hacerle nomás caso o esperar. Voy a ver si se cumple lo que dice. O si, ¿por qué me está hablando? Eso es muy importante, oír, escuchar. Eso es profecía, ¿no? Las enseñanzas que nos están dando. Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Qué significa esto? No sea cerrado. No diga, no, yo creo en mi doctrina, yo creo en mis teorías, yo creo en mi iglesia, en mi dogma y no quiero escuchar nada. No. Examinarlo todo. Si alguien te trae una enseñanza, ¿qué tenés que hacer? Examinar, analizar, ver, investigar. ¿Se acuerdan lo de Berea? ¿Cómo hicieron lo de Berea? Examinaron todo lo que Pablo le decía, a ver si todo lo que él decía concordaba con las escrituras. Al examinar toda la palabra, vos podés darte cuenta si esta persona viene de Dios o no. En 1 de Juan dice, probad los espíritus si son de Dios, dice. Así está escrito. Entonces, no hay que ser simplemente rechazador directo. No, fuera de acá, fuera, no sé, ya como oír hacer creencia. O como ponen algunos, aquí somos de esta religión, no insista. Algunos ponen en su pared o no. Eso quiere decir que son miedosos y cobardes. ¿Ustedes son miedosos y cobardes? ¿Están listos para examinar otras creencias también? ¿Están preparados para que venga alguien y les comparta su creencia? ¿O directamente le van a echar patada? No, sentate, escucharle con respeto, con educación. Cuando viene una persona, quiero compartirte la palabra de Dios. Si vos estás convencido de la escritura, no de tu religión, ni de tu pastor, ni de tu iglesia, que conste esto. No tenés que estar convencido porque tu pastor te dice, o tu religión te dice, o tu iglesia te dice. Tenés que estar convencido porque la Biblia dice, porque la escritura dice. Y si alguien te viene a traer una palabra, si no es conforme a la escritura, ahí sí podés decir, no, esto no está en la Biblia. Sí, pero al profeta se le reveló. Voy a esperar entonces, ahí sí. Pero si te trae la palabra, es bueno que dice ahí,
examinarlo todo y retened lo bueno. Pero hay cosas que realmente están fuera de lugar. Yo también creo que tal vez muchas cosas de lo que digo están fuera de lugar. Estoy también convencido de eso. Pero creo también que algunas cosas puede ser que sean aplicables. Entonces, de esa manera también, nosotros tenemos que tener un corazón más liberado. No ser tan, estos son falsos, falso. No usar ese término. ¿Está bien? Absteneos de toda especie de mal. A ver, ¿cómo me puedo yo abstener de todo mal? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo abstenerme de todo mal? Primero, tengo que conocer qué es mal. ¿Sí o no? ¿Qué es malo? Si yo no conozco el mal, ¿cómo voy a abstenerme de eso? ¿Y cómo puedo conocer lo que es malo? Estudiando la Biblia, conociendo la palabra, simplemente. Absteneos de todo mal y el mismo Dios de paz santifique. ¿Qué significa santifique? Aparte, consagre por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él va a hacer que nuestra vida esté por completo irreprensible. ¿Cómo? Con su palabra, con todos estos tips que hemos visto. Entonces nosotros vamos a poder aplicar eso. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y ahora, ¿qué es esto de ósculo santo? Beso. Un beso que ellos en la cultura judía estaban acostumbrados a saludarse con beso. No sé si en nuestra cultura está acostumbrada, pero bueno, así, ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con vosotros. Amén. Bueno, se acabó esta carta.